Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como que estamos un poco desanimados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito y alabado eres el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, una gran realidad acerca de nuestro caminar cristiano es que a todos nosotros nos tocará pasar por momentos difíciles. Nos tocará pasar por tribulaciones y cosas que en ocasiones nos perturban un poco, ¿no? Nos molestan, nos incomodan. Y en la vida del cristiano fiel, en la mayoría de los casos, esto es algo que sucede simplemente por el hecho de que hemos escogido seguir a Dios. Que hemos escogido apartarnos de las cosas del mundo y que hemos decidido vivir según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que el hecho de que tengamos que atravesar por tribulaciones o momentos difíciles no quiere decir que Dios se ha abandonado de nosotros, porque en muchas ocasiones nosotros llegamos a pensar esto: Señor, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? Señor, si tú sabes que yo vivo según tu voluntad, ¿por qué es que me está pasando esto y esto y esto y esto y esto? Pero ya les digo, el hecho de que tengamos que atravesar por momentos difíciles no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros o que no está atento a lo que nos sucede. Porque a veces que nosotros decimos: Señor, pero tú no estás viendo. ¿Cómo es que esta gente tan mala progresan y yo, como el cangrejo, siempre para atrás? ¿A cuánto les ha pasado eso por la mente? Esto es algo que le pasa a todo el mundo, hermanos. Pero la gran realidad es que Dios está atento a todo lo que sucede y escucha la oración de todo creyente fiel. Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Sin embargo, este conocimiento o convicción no nos detiene de cuestionar a Dios. Y cuando llegan esos momentos a nuestra vida, le preguntamos: ¿por qué? Le preguntamos al Señor: ¿por qué, Señor? Hermanos, en la mayoría de los casos lo hacemos porque las tribulaciones o situaciones por las que en ocasiones nos toca atravesar nos amedrentan, nos intimidan. Amén. No le vemos la salida. Y eso en casi toda ocasión nos conduce a pensar que Dios, ¿qué? Se ha olvidado de nosotros, que no está atento a nosotros, que es indiferente a lo que nos sucede. ¿Cuántos han llegado a pensar eso? Vamos a ser honestos, yo soy el primero que levanto la mano. Porque a veces que me pasan cosas y digo: pero Señor. Pero hermanos, Dios no abandona a su pueblo. Y es por eso que deseo enfocar este tema en el día de hoy. Yo quiero que nosotros enfoquemos el tema y hacernos la pregunta: ¿por qué llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué es que llegamos a este punto? Les voy a decir algo. En la mayoría de los casos es porque nosotros nos hemos olvidado de Dios. No es que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de su poder, nos hemos olvidado de su gloria y no estamos agarrando para nosotros todas esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a enfocar el tema de hoy. Vamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Y para ver esto vamos a Marcos y vamos al capítulo 4 y vamos a llegar del 35 al 41. Marcos 4, versículos 35 al 41. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Dile a que tienes al lado: se levantó una tempestad. El que tiene atrás no se entera la ley. Se levantó una tempestad. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
Eso quiere decir que se estaba hundiendo. Fíjense bien. Y él estaba en la popa durmiendo. Dile que te dije al lado, el Señor estaba durmiendo. El Señor estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Yo no sé lo que ellos pensaban, pero yo sé que era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, les voy a hacer una breve historia, ¿no? Un repaso de historia. Y en este punto de la historia, Jesús había iniciado su ministerio y había hecho varios milagros. Y quiero que sepan que estas personas que estaban con él eran testigos. Dile que tienes al lado, eran todos testigos. Fíjense bien, en este punto de la historia, ya él había liberado a un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Él había sanado a la suegra de Pedro. ¿Sabe quién estaba en la barca con él? Pedro. Había sanado a la suegra de Pedro. En una ocasión sanó a muchos enfermos. Él había sanado a una persona de la enfermedad más temida de ese entonces, la lepra. Él había sanado a un paralítico. Y también había sanado al hombre de la mano seca. Imagínense eso, vi una persona que viene con la mano completamente seca y salga sana como si nada tuviera. Él había hecho todas estas cosas. Y quizás ustedes digan, bueno, pastor, pero está bien, pero ¿por qué me tiene que decir estas cosas? Hermanos, es necesario saber estos pequeños detalles porque estos detalles nos demuestran que Jesús en más de una ocasión les había demostrado su verdadera identidad. Que Jesús en más de una ocasión les había demostrado el poder que existe. ¿En qué? En Dios. En más de una ocasión. Él le había demostrado su identidad y su autoridad. En más de una ocasión. Sin embargo, en este momento de la historia, tal parece que a ellos se le borró de la mente todo lo que habían presenciado. Escuchen bien, se les borró de la mente todo lo que habían presenciado. ¿Y qué pasó? Que a pesar de que vieron todos esos milagros, a pesar que fueron testigos de todas estas cosas, se amedrentaron, estaban asustados, tenían miedo, un miedo grandísimo, de que iban a morir. ¿Y qué sucede cuando llega ese miedo a nuestra vida? Lo que sucede es la duda. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Me están entendiendo? Señor, ¿por qué? Cuando llegan estas ocasiones, estas cosas, Señor, ¿por qué? Eso fue lo que le sucedió. Así que vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy para que vean bien cómo fue todo. Dice, aquel día cuando llegó la noche, dile que tienes al lado, llegó la noche. Esto es algo simbólico aquí. Porque en los momentos más difíciles es en los momentos de oscuridad de nuestra vida, amén. Que llegue, nos vemos y decimos, pero ¿cómo vamos a salir de esto? Dice, pero aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. No era una sola barca, eran otras barcas también. Y ahora, quiero que prestemos atención a estos versículos porque en ellos encontramos muy bien reflejado lo que les dije al inicio. En ellos encontramos que debido a que ellos habían elegido seguir a Jesús. ¿Se acuerdan que se los dije? En muchas ocasiones a nosotros nos pasan las cosas porque elegimos que seguir al Señor. ¿Por qué? Porque decidimos apartarnos del mundo y vivir según la palabra de Dios. Y esto le pasó a ellos también. Porque si ellos no hubieran seguido a Jesús, no estuvieran en esa barca. Pero estaban en esa barca con Jesús y ellos eligieron seguirle y ahora se encontraban en medio de un serio problema.
Y hermanos, y esto es algo que es una gran realidad. Cuando decidimos seguir a Jesús genuinamente, a nuestro alrededor se levantarán grandes tormentas. Y esto es algo que se nos advierte y se nos dice lo que hacer cuando suceda. Fíjense bien como dice Primera de Pedro 4, del 12 al 13, nos dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Fíjate lo que te está diciendo aquí, no te sorprendas. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Te está diciendo lo que te va a suceder y te está diciendo cómo debes actuar. Pastor, pero ¿cómo yo voy a estar gozoso en una tribulación? Hermano, tú tienes que estar gozoso en una tribulación porque Cristo sufrió mucho más que tú para que tú pudieses en el día de hoy ser salvo. Te puedes gozar en tu salvación. Te puedes gozar en todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti. ¿Vamos a tener que atravesar por problemas? Claro que sí. Pero ¿saben qué? Al final de todo, Cristo nos entrega la victoria. Y ahora, para que entiendan bien lo que yo les estoy tratando de decir, yo quiero que nos detengamos aquí por un momento y analicemos la palabra tempestad. Y una tempestad en el mar es algo, ¿saben qué? Amedrentador. Yo no sé si mi hermano se acuerda la tempestad que nos agarró a nosotros una vez. Teníamos un barco cuando éramos más jóvenes y estábamos mi papá y él y yo nos agarraron varias. Una fue impresionante porque era en medio del día, de momento todo se puso oscuro, empezaron a caer rayos y tormentas y el barco de un lado para el otro y venía un pelícano volando y un rayo partió al pelícano que venía volando. Óigame, y como esa, una vez también salimos de noche porque a mi papá le gustaba salir de noche porque es cuando pensaba que mejor se cogía los pescados. Y nos fuimos para allá lejísimos y habíamos echado ancla. Y yo no soy pescador porque a mí no me gusta ensuciarme las manos con esas cosas después de una peste. Pero yo sí, mi hermano, mi papá, así. Y yo me acosté a dormir en el camarote. El barco tenía un camarote. Y de buena primera yo siento que se empiezan a encender los ventiladores, que era para sacar la gasolina, ¿no? El exhaust, the fumes, el vapor de la gasolina para el motor arrancar sin problema. Y cuando siento que eso se enciende porque la cabina estaba atrás, veo que el barco está así. Me paro enseguida. Y cuando salimos eran como la 1 de la mañana, una cosa, todo oscuro. Se estaban levantando unas olas que yo diría de 6 pies, 8 pies, altísimas. Y mi papá, siendo el buen navegador que es, en vez de ir en contra de la tormenta, iba hacia la tormenta. Y cuando yo me levanto enseguida, agarro el timón y empezamos. Pasé un susto. Oiga, déjenme decirle que yo venía asustado. Porque yo tampoco soy un capitán, ni un experto, ni nada de eso. Yo decía, ay Señor, y aquella daba unos brincos para acá, y unos brincos para allá, y la prueba. Pero bueno, gloria a Dios que llegamos al puerto final. Amén. Así que les puedo decir con experiencia que encontrarse en medio de una tormenta en el mar es algo muy desagradable y que causa gran miedo, hermanos. El viento comienza a soplar, la lluvia comienza a caer y el sonido de los truenos es ensordecedor y la luz de los relámpagos te deslumbran. Y ahora, a todo esto le añadimos que las olas crecen a grandes alturas. Y les voy a decir algo, yo no sé cuántos de ustedes han visto los barcos inmensos. Porque hay barcos, los cruceros, los barcos esos que cargan cargo, son inmensos, son barcos enormes. Pero en una tormenta, el mar los trata como un barquito de papel. Los tira para aquí, los tira para allá, los tira para aquí. Imagínense que eso es lo que estaba sucediendo ahora. Ellos no estaban en un crucero.
Ellos no estaban en un barco grande. Ellos estaban en un simple barco de pesquería. Quizás unos 30 pies, unos 40 pies de madera. Y que ahora el mar los estaba azotando de un lado al otro. Esta es la situación en que ellos se encontraban en ese entonces. Fíjense bien que la palabra nos dice aquí, pero se levantó, y no dice una tormenta. Dice una gran tormenta, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea que el agua estaba cayendo y se estaban ya al hundir. Así que despierta que tienes al lado de la orilla, estaban a punto de hundirse. Escúchenme bien, pueblo de Dios. Escúchenme bien, entiendan bien. Al diablo no le importa cuando tú estás frío. Al diablo no le importa cuando tú estás tibio. A él no le importa que seamos complacientes. No le importa que despreciemos o menospreciemos las bendiciones de Dios. Pero cuando decidimos seguir a Jesucristo y aguardar la palabra de Dios en nuestra vida en todo momento, les voy a decir algo. A nuestro alrededor se levantarán grandes tempestades. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Porque yo no tengo barco y no me monto si no me pongo un salvavidas. Bueno, les voy a decir algo, hermano. Me estoy refiriendo a todas esas situaciones y circunstancias que surgen en nuestra vida una vez que decidimos seguir al Señor y cruzamos de vivir en el mundo a vivir en el reino de Dios. Me refiero a esas situaciones y momentos difíciles en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, en nuestro trabajo, con nuestras amistades y demás. ¿Por qué? Porque todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Pasamos de estar navegando tranquilos por la vida, porque estábamos navegando tranquilitos por la vida y de buenas a primeras se levanta la tempestad y nos encontramos en medio de esta tempestad. ¿Y por qué una tempestad? Existen 3 razones. Número 1, una tempestad nos puede desanimar o desalentar. Y esto mismo fue lo que le sucedió con los discípulos en ese entonces. Cuando las olas de adversidad comenzaron a levantarse y el viento de oposición comenzó a soplar, a pesar de que ellos habían visto, habían sido testigos, habían estado con Jesús durante todos esos momentos cuando Él hizo todos esos milagros, ¿qué hicieron ellos? Dudaron. Y lo único que pensaban era que Jesús estaba durmiendo. Imagínense eso. Y lo mismo sucede con muchos de nosotros cuando nos toca atravesar por momentos difíciles. El diablo nos susurra al oído. A Dios no le importa. Eso que te está pasando, a Dios no le importa. Muchachos, no te presta atención. Pero quiero que me escuchen bien, hermanos. Dios está atento a la oración de todo cristiano fiel. Escúchame bien. Pero en momentos como esos, cuando viene y te susurra al oído, te dice, no, eso no se va a resolver, no, que va, imposible. Recuerda algo. Recuerda que el diablo es el padre de toda mentira. Dile que tienes al lado, el diablo es el padre de toda mentira. El que tiene atrás no sentirá, dile, oye, el diablo es un mentiroso. Y así que tenemos que dejar de escuchar la voz del diablo. Número 2, una tempestad te puede debilitar. Y esto fue lo segundo que le sucedió a ellos en ese instante. A pesar de todo lo que ellos habían presenciado, su fe fue debilitada. De tal forma que no pudieron confiar en el hecho de que Dios Todopoderoso estaba presente en ese momento. Y que Él no permitiría que nada le sucediera. Fíjense bien lo que ellos hicieron. La palabra nos dice, y Él estaba en la popa, durmiendo.
durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Su fe debilitada causó que ellos cuestionaran las intenciones del Señor. Pero en momentos como estos recordemos siempre lo que nos dice la palabra en Romanos 8:26, que nos dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Escuchen bien, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aun cuando nosotros no sabemos lo que vamos a hacer, el Espíritu Santo que mora en nosotros le ruega al Padre. Y también en Salmos 28:8 que nos dice así: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Hermanos, en Dios está nuestra fortaleza. Así que despierta que tienes a tu lado y dile: Dios nos fortalece. Número 3. Les dije que había 3 razones por qué una tempestad nos puede derrotar. Nos puede derrotar. Una tempestad en el mar es capaz de hundir el barco más grande y mejor hecho en el mundo. Fíjense lo que pasó con el Titanic. El barco que nunca se hundirá. Y en su primer viaje, todavía lo están buscando. Escuchen bien, hermano. Igualmente, una tempestad en nuestra vida es capaz de derrotar el propósito de Dios para con nosotros. Yo sé que no es fácil mantenerse firme durante momentos difíciles. Yo no soy exento de ellos. No es fácil perseverar en la fe cuando esa perseverancia parece empeorar la situación. Y es por eso que no es fuera de lo común ver cómo algunos permiten ser derrotados. Existen muchos que son derrotados y se alejan de los caminos del Señor por completo. Y otros que se marchan del lugar de donde Dios les ha puesto, de esa forma cambiando las bendiciones por la conveniencia. Pero recordemos que cuando nos mantenemos fiel a Dios y perseveramos en nuestro caminar, no existe nada. No existe nada. Oye, no existe demonio. No existe diablo. No existe nada. No existe poder alguno que nos pueda derrotar. Y esto es algo que no simplemente lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios bien claro en Juan, 1 Juan 5:4, que nos dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. No existe nada que te pueda derrotar. Así que despierta que tienes al lado y dile: el diablo no te puede derrotar. Continuando leemos. Y él estaba en la popa. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa. ¿Saben dónde está la popa, verdad? La parte de adelante. Él estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Esta es la cosa que a mí me encanta esta parte. ¿Por qué estás amedrentado? Dice: ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Vamos a usar nuestra imaginación por un momento. El viento estaba soplando reciamente, los truenos eran ensordecedores, las olas cubrían la barca, la embarcación estaba como un barquito de papel. Y el Señor estaba ¿qué? Durmiendo, tranquilito, comodito. Estaba durmiendo como si nada estuviese ocurriendo. ¿Y por qué dormía Jesús? Hermanos, Jesús dormía porque Jesús tenía paz. Jesús tenía la paz
y en el conocimiento de que él estaba cumpliendo con la palabra de Dios, que él estaba cumpliendo según la voluntad del Padre. Y esto es algo que queda bien declarado en Juan 6:38, que nos dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Jesús podía dormir cómodamente a pesar de esta gran tempestad, porque él confiaba completamente en que el Padre le mantendría seguro en toda situación. Y este tipo de confianza absoluta no es algo fácil de lograr, pero sí es algo que tenemos que luchar por obtener. No es fácil, pero tenemos que luchar por obtener. Pero este tipo de confianza solo puede ser obtenido cuando dejamos de escuchar los susurros del diablo y prestamos atención a la voz de Dios. Tenemos que dejar de escuchar el ruido ensordecedor de los truenos que tratan de ahogar la voz de Dios. Tenemos que dejar de fijarnos en los fogonazos deslumbrantes de los relámpagos. Cosas que tratan de cegarnos a la realidad de que no existe poder ni potestad mayor que nuestro Salvador. Escuchen bien, pueblo de Dios, les voy a leer una parte aquí que es impresionante, que nos declara completamente el poder de nuestro Señor en Filipenses 2, del 9 al 11, que nos dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. A Él es a quien servimos. Toda rodilla se doble. ¿A quién tú sirves? Despierte que tiene al lado y dile: yo sirvo a Jesucristo. Dile: yo sirvo al Todopoderoso. Pero en este momento ellos se lo habían olvidado todo eso. Con esto voy a concluir. Todos tendremos que atravesar por momentos difíciles. Fíjense que le estoy diciendo todos. Todos tendremos que atravesar por momentos difíciles. Tarde o temprano, todos aquí nos encontraremos en medio de una gran tempestad donde todo aparenta estar perdido. Pero recordemos en esos momentos que a pesar de toda situación y por muy duro que soplen los vientos de adversidad, Jesús nos ha prometido una cosa, y Él nos ha prometido que Él siempre está presente. Jesús nunca nos abandona, y cuando depositamos toda nuestra fe en Él, Él derrama sobre nosotros la paz en medio de la tormenta. Y esto es algo que queda muy bien reflejado en Filipenses 4, del 6 al 7, que nos dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que nosotros sentimos en medio de las tormentas, cuando nos aferramos al Señor. Cuando llegan esas situaciones difíciles y dicen: pero ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? Porque dice aquí la palabra: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nadie lo entiende. Sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, el Señor calmó la tormenta que aparentaba estar a punto de costarles la vida a todos. Y el Señor puede y desea calmar esa tormenta en la que te puedas encontrar hoy. Recordemos que en estos momentos, cuando pensamos que no existe nada que nos pueda ayudar, Él está ahí. Y Él es exactamente lo que necesitamos. Y cuando confiamos en Él, las tempestades son calmadas. Las preocupaciones desvanecen. En solo un momento,
cuando nos entregamos a Él, el recio viento de la tempestad pasa a ser una brisa que nos conforta. Y las poderosas olas que azotaban nuestra barca ahora son un bello rocío que nos refrescan. Los discípulos en ese entonces no lograron ver que existía paz en medio de esa tempestad. Y esto les sucedió porque ellos permitieron que la situación que les rodeaba les cegara a la realidad. Les cegara a la realidad de que Dios estaba con ellos. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios está contigo. Ellos se cegaron a la realidad de que Dios estaba con ellos. Por eso mismo dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos permitieron que la duda contaminara sus pensamientos y los cegara a la realidad. Y no permitas que lo mismo te suceda a ti, sino más bien siempre recuerda las palabras del apóstol como encontramos en 2 de Timoteo 1:12 que nos dice así, por cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Tenemos que estar seguros de a quién hemos creído. ¿Tendremos que atravesar por momentos difíciles? Sí. ¿Nos encontraremos en medio de fuertes tempestades? Sí. ¿Nos ha abandonado Dios como nos susurra el enemigo al oído? Absolutamente no. Nunca nos olvidemos que a través de todo Dios está con nosotros. Dios está con nosotros dispuesto a ayudarnos y a fortalecernos y a calmar esa tempestad. Esto es algo que el Señor nos ha prometido y le encontramos en Isaías 41:10 que nos dice así, no temas. Dile a que tienes al lado, el Señor te dice no temas. Dice, porque yo estoy contigo. No desmayes. Que hay veces que desmayamos. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es palabra de Dios. Así que no te amedrentes al atravesar por situaciones que aparenten insuperables o difíciles, sino que siempre recuerda que Dios está con nosotros a través de todo y en todo. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos confiadamente siempre decir lo que encontramos en Romanos 8:37, que nos dice así. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recordemos que Cristo venció, vence y por siempre vencerá toda obra del enemigo. ¿Vamos a pasar por momentos difíciles? ¿Sí? ¿Estás solo? No. El Señor siempre está contigo. ¿Por qué nos asustamos? Porque nos falla la fe. Yo te digo en el día de hoy, deja de escuchar la voz del diablo y comienza a escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios.